día previo a la esclerosis múltiple. A ver. Vamos a esperar a la Pauli, que es neuropsicóloga y fonoaudióloga, para que nos cuente y que nos enseñe y que nos hable de todo lo que son los síntomas invisibles. Falta de memoria, evocación verbal, etcétera, etcétera. A ver, ahí está. Hoy será el día. A ver. Buenas. Ahí está, Paula. ¿Cómo andas? Bien. Ayer con Susi nos costó un montón. Con Susi nos costó un montón, nos costó como 4 veces. Hoy lo logramos la primera. ¿Cómo andas, Pau? Bien, todo bien. Bueno, Acá, terminando la semana. terminando la semana y además ya mañana para nosotros es el día de la esclerosis múltiple, así que espero que todos pongan sus fotos con las cuestiones naranjas, que los que están en Córdoba vayan al evento de la Reina Fabiola, a los que estén en Buenos Aires al de Alcem, al de Emma, hay como joditas por todos lados. Tal cual, tal cual. Va a ser importante estar ahí militando la causa. Militante de causa, así es. Todo el Bueno, año, pero mañana más que otras veces. sí, todo el año, pero mañana es el día oficial, entonces como que hay que estar más de naranja que otras Más veces. naranja, más preparado. Sí. Bueno, les contaba a los chicos, a los que recién entraron, de que vos sos fonoaudióloga, neuropsicóloga no, psicóloga. No, tengo formación de posgrado en neuropsicología clínica. eh, Ah, Así que bueno, y mucho, mucho trabajo hace ya más de, no los he vuelto a contar de hace mucho, pero como 20 años en evaluación y tratamiento neurocognitivo y demás. bueno. Ayer Pero, hubo un montón de dudas, ¿a dónde me la hago? ¿Quién me la puede hacer? Bueno, acá, la Pau puede. Bueno, Pau, hablemos de esas cosas medias que no se ven y que están y que muchas veces no las podemos detectar o no las sabemos detectar en la esclerosis múltiple. Contanos vos un poquito de qué es ese mundillo. bueno, existe sobre todo, bueno, saber que sí existe la alteración cognitiva o el déficit cognitivo en personas con esclerosis múltiple, que por supuesto, así como la enfermedad, ya, bueno, lo vienen hablando ustedes todos estos días, pero el público se renueva, tiene mil caras, en la parte cognitiva también tiene mil caras. Entonces, todo lo que está definido al respecto es variado, sucede también en estadios iniciales de la enfermedad, eh, suceden todos los subtipos y de diferentes maneras. Lo que sí hay algo que es común y más frecuente es el tipo de dificultades cognitivas. Hay otras, pero hay una tríada más frecuente de dificultades cognitivas en esclerosis múltiples que tienen que ver con la velocidad de procesamiento de la información y la Ujú. memoria episódica. La La velocidad memoria episódica, ¿a qué se refiere? Ahora vamos con eso. La velocidad de procesamiento es la rapidez con la que el cerebro recibe, entiende y ejecuta una respuesta hacia un estímulo. Y la Sí. memoria episódica vendrían a ser un poco como todas las películas que tenemos en nuestra mente, todos los hechos de nuestra historia personal, algún recuerdo y demás de infancia o cosas así, que no tiene que ver con la información de la memoria semántica, como por ejemplo puede ser, no sé, que todos sabemos que se festeja en Argentina el 25 de mayo, el primer gobierno patrio. Eso es como una memoria que está ahí y que no se afecta. La memoria episódica no es una alteración del tipo como puede suceder en la enfermedad de Alzheimer, donde la persona pierde el recuerdo. Lo que sucede en las personas con esclerosis múltiple es la dificultad para acceder a ese recuerdo. El recuerdo está ahí, pero no puede ir fácilmente para No poder podemos abrir la remontar. puerta, digamos. No podemos ir a abrir la puerta.
exacto, es como que está, pero todas las líneas de acceso para llegar a ese recuerdo están o interferidas por esta misma velocidad de procesamiento o como la lesión desmielinizante y axonal genera en el cerebro con esclerosis múltiple una dificultad en la transmisión eléctrica del cerebro, es que esa transmisión imposibilita que uno pueda acceder a ese lugar, ¿sí? Ajá. Pero no es que el recuerdo está perdido. Básicamente no hay un problema de memoria en cuanto a pérdida de memoria, sino es más una dificultad de acceso, Ajá. Bien, ¿sí? bien. Espero que esté siendo comprensible. Pero en general son más perfiles con dificultades atencionales, la velocidad de procesamiento, lo que en realidad lo que muchos refieren a esta niebla mental, Sí. que no sé si quieren contar un poco en el chat para que lo hagamos interactivo. Sí, que Eh, vayan contando si Más o menos tienen que todos niebla se mental refieren y a lo después. mismo, si tienen esta niebla mental, que muchas personas lo llaman, el término niebla mental empezó un poco a partir de la pandemia, se empezó a escribir así un poco las alteraciones cognitivas, pero como algunas personas lo refieren como sentir un agotamiento, sentir como la cabeza pesada, eh, no sé si alguien quiere compartir un poco cómo ¿Cómo sentir lo que, cómo lo se refieren a esta dificultad. Sentir que tienen menos claridad que antes, si les pasa o no. Sí, a mí me suele suceder, yo trabajo al público, trabajo en un museo, entonces eh, fechas, cuestiones que tienen que ver con la parte histórica, Ujú. nombres difíciles, porque además es un museo científico, entonces tiene nombres difíciles. A veces me encuentro con que tengo por ahí 30 chicos y yo me olvidé la fecha de fundación de la primer base antártica y me asusta porque digo, chao, fui. Ujú. Y no, o sea, es Vuelven. respirar, ir por otros lados y ahí enganchar más o menos o visualmente enganchar a algo que me haga acordar, pero sí, sí a veces, generalmente cuando estoy muy estresada o hace mucho calor, como que me cuesta a veces más encontrar palabras, por ejemplo, o las digo mal. Y yo digo, pero si esto, o sea, lo digo todos los días, ¿cómo puede ser? Bien. Lo que vos describís es como tal cual podría ser el ejemplo, en base a ese ejemplo vamos a hacer toda esta conversación, pero es más una latencia, que es como que esa fecha vos la tenés, en ese momento no estaba, pero una vez que vos empezás, que son recursos compensatorios, ¿no? Claro, Ir viendo, organizando el relato, llevarlo por otro lado hasta que finalmente venga la fecha, eh, es lo que tu cerebro va haciendo, esforzándose para llegar a eso que vos querés poder evocar, pero no es un problema ni en tu lenguaje, ni tu memoria en sí, ¿sí? claro, Sino que ese procesamiento se enlentece o varía eh, por esta niebla mental o compromiso en la velocidad de procesamiento, como quieran llamarle, que va también de la mano de si vos no dormiste bien la noche anterior, estás estresada, o se elevó la temperatura de tu cuerpo, ya sea por el clima, por fiebre o por el ejercicio físico intenso y demás, esa velocidad al otro día va a estar más comprometida que si dormiste mejor, si la temperatura está regulada. ¿Sí? claro. Todo eso, así como en la parte física influye todas estas cuestiones, en la esclerosis múltiple, con la parte cognitiva también sucede. Perfecto, perfecto. Bien. Sí, a veces hay como, como si uno estuviese abajo del agua, como si uno se quisiera acordar las cosas abajo del, es como si estuviese, no, no es nublado, pero sí es como denso la Por búsqueda. eso se dice como niebla, claro. Claro. Eso en Ahí, realidad sí, ahí ahí, vi que tengo la palabra en la punta de la lengua sí, y bueno, dentro de esta niebla mental vamos a hablar como de tres partes. Una es la fatiga, que así como tienen fatiga física, hay fatiga cognitiva, la dificultad en la atención sostenida y la lentitud de la respuesta. Esto de
tener la palabra en la punta de la lengua, que no te acuerdas, está más relacionado con la lentitud en la respuesta. Ajá. ¿Sí? Te lleva más tiempo acceder a esa palabra o podés sentir que te lleve más tiempo tomar decisiones, resolver un enigma sencillo, ¿sí? Pero es esto, es que se retrasa el paso de los impulsos eléctricos y hace que uno no pueda funcionar como normalmente lo hacía en esa área, como en este caso el discurso, ya sea en el museo o esta persona que le pasa. Em, y por otro lado, la fatiga está más relacionada con sentirse cansado rápidamente después de una tarea mental sencilla. Ujú, ujú. Es que el cerebro de una persona con esclerosis múltiple necesita un poco más de energía y esfuerzo para ese tipo de actividades, eh, entonces ese mayor gasto energético para comunicar a distintas áreas del cerebro que cumplan esa función cognitiva genera un mayor cansancio a la hora de hacer ese tipo de actividades. Claro, bien, Pues la dificultad de la atención se observa en poder mantener el hilo de las conversaciones, tener dificultad para seguir una instrucción, mantenerme atenta a una película que es larga, mantener el foco en una actividad cuando me interrumpen, ¿sí? Poder ajá, inhibir los estímulos que no son relevantes para estar atento a eso, y después además dar una respuesta, ¿sí? claro. Entonces, por Entre todo ejemplo, eso, no perderte y dar una respuesta. bien, entonces todo eso incluiría la niebla mental, la fatiga, la tensión y la lentitud en la respuesta. Bien, Es más o menos el perfil habitual o lo más frecuente en personas con esclerosis múltiple. bien. Y para esto hay pruebas. Hay pruebas, Hay sí. pruebas, se Hay puede. evaluaciones, sí, estandarizadas para esclerosis múltiple, se generaron en base a estas alteraciones frecuentes, entonces mide eh, la memoria, la velocidad de procesamiento, la atención y también la memoria de trabajo, que es esta capacidad que tenemos para planificar cosas. Y son en general breves, se hacen en poco tiempo, es el screening habitual para personas con esclerosis múltiple que permite saber si esa persona tiene alguna dificultad en esas áreas que son las comúnmente afectadas. eh, y bueno, tiene mucha utilidad porque permite ver si hay una progresión, si la persona Claro, se repite la evaluación, si hay cambios de una evaluación a otra, y poder determinar bien si el cambio está siendo a nivel cognitivo o está siendo por otros factores que pueden afectar su funcionamiento cognitivo, como puede ser el estado de ánimo, el eh, estrés, sí, o alguna patología previa, qué sé yo, algunas eh, perfiles o personas que tienen algún componente neuropsiquiátrico previo a un diagnóstico de la enfermedad tienen otra evolución a veces también en lo cognitivo. Eh, entonces Pau, se puede evaluar y se puede medir. Lo importante de eso, me parece es que antiguamente era como un signo subjetivo o psicológico. Era claro. como que la persona, bueno, no, sí o sí era que está estresada o bueno, está procesando esta enfermedad o es algo que le parece. Y ahora no, ya se sabe que es una serie de signos complejos que además ahora son medibles, ya hace un tiempo. Entonces Bien. es algo que se puede determinar. Al determinar, ¿se puede recuperar? No, no sé, decía la. Sí, no sé En casi. realidad, no es que la rehabilitación cognitiva, que sería como la propuesta desde la parte cognitiva, por sí sola ha demostrado cambios, pero son más transitorios. Lo que Ujú, verdaderamente modifica esta cuestión es el abordaje multidisciplinario, ¿sí? Que claro, implica el tratamiento farmacológico. Se han demostrado que las últimas eh, los últimos fármacos que son más eficaces para la enfermedad y demás, también favorecen a como controlan la atrofia cerebral, genera que haya menos impacto en el desempeño cognitivo de la persona también, en combinación con la rehabilitación cognitiva, más el manejo del estilo de vida,
de incorporación de actividad física. La actividad física genera liberación de ciertas proteínas que generan la creación de nuevas neuronas y neuroplasticidad. Entonces no es algo menor para lo cognitivo, siempre era como que lo físico y lo cognitivo eran dos cosas Claro. distintas. Y la verdad que cambia verdaderamente el cerebro hacer una actividad física, nadar, bici, Correcto. bici física, fija, perdón, eh, lo que sea, caminar con lo que uno tenga dentro de sus posibilidades, eh, darle una movilidad y bueno, por supuesto, la higiene de sueño es fundamental, por lo cual en realidad el tema importante acá es que el sueño, el buen dormir, es algo para abordar dentro de la enfermedad. No decir, bueno, ahora estoy con otras cosas, no estoy durmiendo bien, pero también tengo, por supuesto, un montón de cosas que atender de mi propia vida y de mi enfermedad. Bueno, el dormir bien sería algo un poco prioritario para que el funcionamiento físico y cognitivo rinda ¿Y, mejor. y qué es esto de la higiene del sueño? Bien, es el tener hábitos que favorezcan a la higiene del sueño y tratarlos. Los neurólogos también trabajan con la higiene del sueño, son los que determinan si la persona necesita un fármaco también para dormir o si algunos cambios en sus hábitos favorecen el dormir mejor, ya sea no mirar pantallas a última hora del día, hacer actividad física antes de las 9 de la noche, alimentarse menos por la noche, bueno, diferentes cambios que ellos proponen en relación a dormir bien. Bien, bien. Todo esto, el fármaco, la rehabilitación cognitiva, los hábitos y el estilo de vida, favorecen a que eso pueda protegerse a nivel cerebral y generar reserva cognitiva, que es lo que en general estamos demostrado que mejor protege el cerebro, aún con lesiones cerebrales, mantener un buen funcionamiento, es hacer actividades protectoras. La reserva cognitiva siempre antiguamente se asociaba a actividades más intelectuales, cuando una persona aprendía idiomas nuevos, tocaba un instrumento, tenía más nivel de escolaridad, aumentaba la reserva cognitiva. Por supuesto que sí, es así, pero hay un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la reserva cognitiva también, como la actividad física, como mantener vínculos sociales, participar en actividades nuevas, mantenerse informado, dentro de las posibilidades que uno tiene, ¿no? De abordar todo esto, porque es mucho. Hablándolo acá, voy a decir, bueno, mantener bien los hábitos, no tener hábitos tóxicos, dormir bien, comer bien, actividad física, es mucho. Entonces, por supuesto que hay prioridades y por supuesto que hay equilibrio dentro de esto que puedo. La idea no es generarme un estrés porque todo esto nuevo que tendría que hacer no lo puedo incorporar, ¿no? También ser amable con nosotros mismos, Con uno un mismo. poco, claro, objetivos pequeños, medibles en el tiempo, que Claro. yo pueda sentirme bien, o sabes que esto un poco va a estar, ¿sí? Así como hay otros cambios físicos que uno va aprendiendo a convivir, a paliar, que van mejorando. Yo sé que si hago terapia del movimiento, kinesiología y demás, hace que yo camine mejor o siga haciendo actividades que me gustan hacer gracias a esta actividad. Bueno, esto es un poco lo mismo. Yo sé que hay cosas que me van a tender a tener un mejor funcionamiento cognitivo y también saber que hay días donde va a haber más calor o donde estoy pasando por un problema personal importante, estoy estresada, bueno, voy a estar más lenta, voy a ir al museo y bueno, las palabras van a salir menos esta vez, ¿sí? Pero que tiene que ver con esto, que no tiene que ver necesariamente con un brote o un empeoramiento de la enfermedad, sino que todas estas cosas que más o menos me favorecen a mi funcionamiento, bueno, ahora no me están saliendo tan bien, pero yo ya sé para dónde ir cuando las quiero retomar, ¿no? Bueno, y ahí vamos a la parte más divertida, a los Sí, recursos. vamos, Bueno, la parte más divertida, vamos a los recursos, re- eh, sí, cognitivos, porque, bueno, con Pau, si hay viejitos dando vuelta,
ya saben que con la Pau siempre jugamos. Con la Pau jugamos. La Pau es la que nos da los juegos. Así que vamos a la parte divertida, Pau. Bien. Bueno, con respecto, yo no preparé ningún juego para hoy, No, Ariel. no, igual está tranqui, no, no. Te asusté porque cuando lo hacíamos tipo Zoom y eso era más viable, pero acá en vivo se puede Habría, hacer. habría que hacer alguno de juegos. Hay algunos que se pueden adaptar. Con respecto a los desafíos cognitivos específicamente, eh, a eso vamos, es para el que le gusta toda la dinámica de lúdica, y el que no le gusta sería una buena posibilidad de generar reserva cognitiva abriéndose a jugar con los primos, los sobrinos, los nietos, los hijos, eh, y hacer, bueno, actividades que nos desafíen intelectualmente o mentalmente, pero de una manera divertida. Pero no puedo dejar de ponerme seria, perdón, pero no se trata de hacer un montón de crucigramas todos los días o O sopa de su- leche de manera permanente, porque eso es una actividad, por ejemplo, la sopa de letras es una actividad de atención sostenida que sirve en atención y sostenimiento visual. O sea, claramente, como si a alguien le gusta mucho la sopa de letras, que lo siga haciendo, va a ser bueno, que lo haga o búsqueda, exploración. Esto de tipo dónde está Wally. Siempre todas las actividades que son compartidas, mejor aún. Estos son más individuales, pero bueno, también se pueden compartir. Pero la idea del desafío es que me cueste, ¿sí? Ahí hay que saber lidiar con la frustración. Si yo hago siempre la misma sopa de letras, con la misma cantidad de palabras y demás, ya soy un experto en esta sopa de letras, buenísimo, pero lo que verdaderamente cambia o hace que mi cerebro tenga que tomar nuevas rutas es lo que me haga pensar. En la Bueno, medida que... Sí, yo ahí tengo una sugerencia para los, porque cada vez que hablamos con la Pau hablamos una vez cada mucho tiempo. sí. Eh, y en la última conversación le dije que yo el domingo me recibo de radio aficionada. Hagan radio afición, es tremendo todo lo que te tenés que acordar para poder comunicarte con un otro, a otra distancia, a buscar. Y vos sabés que cuando estaba haciendo las prácticas operativas, que tenés que primero aprender un lenguaje nuevo, Ujú. eh, que es como se habla en la aeronáutica, whisky, Romeo, Zulu. Estuve casi un mes y medio viendo las patentes de los autos y transcribiendo en movimiento esa imagen que se movía en el otro alfabeto. Después, cuando uno hace las prácticas operativas, te tenés que estar acordando de lo que te dice el otro. Y hay rondas. Y vos no podés meter bocado como en una conversación normal. Entonces por ahí tenés 10 personas que te están hablando con Whisky, Romeo, Zulu, 5, Veleta, Beta. Y vos le tenés que contestar al que pasó hace 15 minutos por ahí. Entonces, yo estoy alucinada porque me ha hecho trabajar y le digo, esperen que voy un poquito lento. Claro. Pero háganse radioaficionados que eso sirve un montón. Y si no, practiquen. También es algo que te está divirtiendo, digamos, en la medida que eso también uno se lo pueda tomar el desafío como lo que es, ¿no? Un desafío que no siempre puede salir como uno espera. Cuando la actividad es desafiante, pero tú estás estresando, te da actividad cerebral, todo ese estrés, porque te frustra mucho, bueno, hay que revisar y elegir otra, ¿no? O tratarlo con la terapeuta en psicología para poder mantener, ya sea el curso de radioaficionado, lo que sea. Eh, pero bueno, esto de los juegos, hay muchas herramientas en internet. Hay Mm, muchos juegos que uno se puede bajar, eh, hay un montón de aplicaciones, hay muchas aplicaciones que están como aprobadas desde la ciencia, otras que no, pero que puede ser dinámico, divertido desde tu casa y tener un momento donde diariamente tener un pequeño desafío y algo que te dé un poco de flexibilidad, que te haga pensar, solucionar problemas, ver estrategias.
resolver un enigma, un juego, o lo que fuera, o jugar grupalmente los fines de semana con la familia, los amigos y demás, y eso es una super actividad, ¿no? Y por supuesto la lectura, eh, las películas. Lo que pasa es que también estamos como en tiempos digitales muy rápidos, donde scrollear no nos hace leer, sino que está todo muy digerido, los libros están caros. Activa para todos, no para las personas múltiples. Creo que el tema de la atención, el mantener el foco, en hacer una tarea a la vez, tampoco impedido para todos, está siendo como un drama de la época, esto que uno está, agarra el celular para ver la mail, pero viste un montón de otras notificaciones, en el medio, no sé, una noticia que te preocupó y también una remera que te querés comprar y también un listado no sé, síntomas de la esclerosis múltiple y después te acordaste del mail y entraste, o sea, el cerebro, evidente, o sea, definitivamente, y eso ya hace mucho que se sabe, no está hecho para eso, para la multitarea, para ver, pasar por un montón de emociones a la vez, resolver un montón de cosas al mismo tiempo, es una a la vez. Por supuesto, si bien está siendo una ayuda a la tecnología para, por ejemplo, los desafíos cognitivos al alcance de todos, complejizarlos, hay aplicaciones que te evalúan y te van dando un desafío de acuerdo a lo que vos necesitas entrenar, te va complejizando la actividad, ni siquiera tenés que pensar vos cómo hacerla más difícil para que te estimule tu cerebro y demás. Entonces, hay un montón de recursos que realmente están muy buenos, muy útiles, pero al mismo tiempo está siendo contraproducente para nuestro funcionamiento cerebral y nuestra salud mental. Así que bueno, esto es como también aprender a ganarla. Este es un desafío un poco para todos, para la educación, para la ciencia, Para todos. para todos. Sí. Para todos. Uy, se me abre la puerta. Ahí está. Cosas que van pasando en la vida. Bueno, bueno, yo quiero ver si alguien tiene algunos de estos síntomas y cómo los ha resuelto, si alguien se hizo las cognitivas, si alguien, yo me las hice hace 6 años. Y no lo intenté más. Y no lo intenté más. No lo intenté más porque una de las pruebas era con mucha matemática. Y no. Y yo no me llevo bien con las matemáticas. Entonces, ahí me quedó la duda. Si era burra en matemáticas o era cuestión cognitiva. En realidad puede haber como una velocidad porque llegue más tiempo de lo habitual o que en realidad que eso debajo no determina un déficit cognitivo porque la parte del cálculo o se dio mal. Porque además las pruebas tienen una cierta, un margen de error. Sí, se escucha raro. A ver, ¿se escucha raro las dos? ¿Se escucha raro una? A ver ahí. Se escucha Mira, raro creo la... que pongo apoyo el teléfono. Ahí está bien. No, se sigue escuchando raro. A ver. ¿Se escucha raro ahí? Si no lo tengo No. en la mano. Capaz que es cuando hablo yo, me parece. No sé qué pasa. A ver. A ver, alguien que nos cuente. Alguien que nos diga. Alguien que sea el contralor. A mí me parece que... Ahí está, se escucha bien. A ver, voy a sacar esto. No sé si tendrá que ver algo. A ver, en el chat. ¿Se escucha mejor? Yo te escucho bien. Se escuchan con interferencia. ¿Las dos hago? ¿Las dos nos escuchamos con interferencia? ¿Se escuchan bien? Se escuchan bien. Bueno. Bueno, vamos por ahí. Bueno, vamos por ahí. Vamos con Eve Mariposa. Bueno, ¿en qué estábamos? ¿Viste? En la memoria. En la memoria. Y en el déficit de atención. Y en ver si podíamos recuperar el hilo
de la Ah, no, conversación. habíamos preguntado, vos contaste que te habían evaluado y yo lo que te Sí, estaba diciendo es que las pruebas tienen como un margen de error donde se espera que para tu edad y tu escolaridad hagas bien hasta cierto punto y que a lo mejor hay cierta cantidad de errores que se podrían esperar. Son como baremos. No es que te tiene que salir toda perfecta para que la evaluación esté bien. entonces Y está bien no está saberse las tablas, bien, digamos. Está bien sí, no saberse las tablas. no es como- puede ser que la parte de cálculo haya sido una asignatura pendiente antes, pero que no esté relacionada con nada de la enfermedad. Está Y, bien. Café. eh, y después, no todo error es déficit cognitivo, tampoco. Claro, a veces una es media sonsa, o sea, también hay que hacerse cargo Hay de gente, eso. hay gente que es mejor para la memoria verbal, otros para... Sí. Claro. Sí, igual debo admitir que asustan un montón las pruebas, Sí. porque uno no está acostumbrado a ir a un médico a que te hagan una prueba cognitiva y además de ser novedoso, es como que el paciente no sabe a qué atenerse, digamos. Entonces por ahí te hacen, por ejemplo, el juego de matemáticas y dije yo, chau, chau. Y después me hicieron otros de agrupar, por ejemplo, palabras, de acuerdo a los colores o de acuerdo. Entonces ahí ya me divertí más y me relajé. Pero asustan porque es algo completamente diferente a ir al médico y que te diga si te duele, si no te duele. O que te hagan una resonancia que también da miedo, pues toda esa situación, por un montón de factores, habla de un estudio un poco más complejo y básico. Pero que bueno, después el resultado es, estado o no estado, esta mancha, presión, mucha ansiedad y cosas, pero es, tengo esto o no, y acá es como que evaluar tu funcionamiento en la medida que estás resolviendo. La verdad Claro. es que más o menos en ninguno, nadie quiere fallar. O sea, No, obvio, todos tenemos obvio. en claro que sí hay un margen de error, no tengo que exigir y demás, pero todos queremos que nos vayan bien. También suma el impacto que tu persona tiene en tu vida, cómo se siente, o sea, hay muchos factores positivos sobre lo que se siente. No es solo determinar la situación sin tener en cuenta las consecuencias que se va a hacer. Bien, ahí pregunta Nico si lo tiene que, esta prueba cognitiva se le pide al neuro o a quién se le pide. Ellos te hacen el pedido médico y muchas veces los neurólogos no lo piden dentro de sus pruebas iniciales, porque a lo mejor dependiendo cada caso, la actividad que esa persona tenga, la de enfermedad y demás, pero por ahí el neurólogo no se lo da, Ay, ahí, bueno, se cortó un poquito. ahí retomó. Ahí retomo. Si Bien. el neuro no te lo pide, no es de mala onda tampoco que el neuro no te lo pida. A veces hay que decirle nosotros, che, me gustaría hacer una prueba Claro, cognitiva y sí. él te derivará. Ya te da el pedido médico y bueno, se puede hacer la prueba, está bueno que el pedido médico, el neurólogo ponga, bueno, el neurólogo lo va a saber, que es como prueba para determinar el porque hay ciertas pruebas que son estrategias específicas para personas con es distinto un pedido médico, una persona que quiere marcar si tiene un déficit de atención, una demencia, una persona que está pensando en tener por se pueden coexistir cosas también, ¿no? Pero está bueno que para una persona que ya ha sido que usa las pruebas, que se hacen la batería de técnicas para que, además Bien, para sacar el turno, el lugar donde vayas, sepas si las hacen o no. Por ahí no bien, en todos los lugares, no. bien. Bueno, vamos a ver si alguien más tiene preguntas, preguntas, respuestas, anécdotas, lo que quieran poner. Eh, Y bueno, y vos contanos más o menos por dónde te encuentran para ver si se quieren hacer la prueba cognitiva con vos. Bien. Yo en este momento de evaluación estoy trabajando en la Fabiola, la doctora
walk. Agarra el celu porque se como que rebota. A ver, ahí está mejor. Ahí está Bien. joya. En la Reina Fabiola, la clínica Reina Fabiola para los que son de Córdoba, eh, porque se puede hacer, tiene algunas adaptaciones, algunas partes de la prueba se puede hacer en modalidad virtual, pero no todas. Hay algo que es importante que sea presencial, entonces en general mejor presencial. Y ahí estoy en la clínica, estoy en otro consultorio, o se pueden comunicar mi teléfono personal y hago en algunas zonas atención domiciliaria. Ah, buenísimo, Así que buenísimo. pueden, en mi perfil de Instagram está el teléfono. Perfecto, perfecto. Si querés, después lo podemos dejar en la publicación o el mail. No tengo drama que me escriban por ahí. Si no, sacan un turno en la clínica, aclarando, obviamente, ya con el pedido médico, sí o sí se hace con pedido médico. Y cuando llaman para sacar el turno, especifican, sobre todo si no llevan el pedido médico presencial a la secretaria, por teléfono, que es evaluación cognitiva con perfil, con batería de Pau, ¿y cada cuánto se hace esto? ¿Se tiene que hacer, por ejemplo, como nosotros hacemos la resonancia, que es todos los años? ¿O podemos dejar pasar más tiempo? ¿O cómo es el tema con lo cognitivo? Ahí me escuchan mejor, porque dice que se escuchaba entrecortado. Yo escucho también los ruidos, ¿no? Yo Pero ahí se ahora... está mejor. Bien. La evaluación va a depender, la razón de la evaluación, el por qué se pide la evaluación, va a determinar un poco en cuánto tiempo. ¿Por qué? Está bueno que los estadios iniciales, cuando hay un diagnóstico reciente, haya una evaluación. Lo que pasa es que a veces los médicos, en un instante donde tienen que pedir de golpe un montón de estudios, Claro. priorizan otros, además de que son costosos y no se puede, hay que elegir a veces qué estudio es más prioritario para, no sé, definirme diagnóstico, bueno, serán otros. Pero está bueno tenerla en algún momento porque nos permite determinar la evolución de esto con otras evaluaciones hechas a lo largo del tiempo. ¿Sí? Eh, entonces, el tiempo puede llegar a ser una vez al año. Lo que pasa es que hay personas que no tengan tanto impacto a este nivel y a lo mejor el médico le pida la resonancia una vez al año y esta cada 2 años, si no haya cambio y demás. Ahora, si viene una persona que está teniendo grandes limitaciones en su vida diaria a nivel cognitivo, o que a lo mejor no tenga grandes limitaciones, pero tiene un impacto importante el hecho de no poder decir palabras porque su tarea laboral genera más impacto a lo mejor lo cognitivo que lo físico, bueno, a esa persona se le pediría antes. Y si esa persona tiene un tratamiento o una estimulación cognitiva, a veces se repite a los 6 meses para evaluar el impacto de esa intervención. Bien, bien. Pau, Sí, vos también sos fonoaudióloga. Esto sí. del tema de la esclerosis múltiple y los síntomas, ¿tienen que ver con el tema del habla? O sea, pues estuvimos viendo los invisibles, invisibles, De lo invisibles, cognitivo, sí. cognitivos, pero a veces también hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el habla o con la boca, como que, Pues más a motor, mí, claro, la más dentición. estos tienen que ver con la esclerosis múltiple, se ven, no se ven, Se son ven, factores. se ven, pero no es, puede llegar a ser en estadios más avanzados de la enfermedad con un incremento de la discapacidad de la persona y era más habitual antes. En esa época, como a lo mejor la Susi refería, que antiguamente todos sus pacientes en la sala de espera estaban con silla de Sí, ruedas, y ahora ya no es tan habitual, me parece que con esto pasa lo mismo. Hay casos que tienen esta dificultad para hablar o para comer. El tema de la dificultad para hablar sería bueno distinguirlo del lenguaje, porque en general cuando es motor uno tiene dificultades a nivel respiratorio o a nivel de la articulación de los órganos del habla, como son los mismos que usamos para comer, en general si la dificultad está para hablar, está está para para comer, se ahoga la persona y demás. Pero no es lo más frecuente. En la parte física son más las extremidades.
bien, ¿sí? Puede pasar, será otro signo para determinar, comentarle a su médico, ¿no? Si hay cambios de ese nivel, como bien, todo, pero no es lo más común. bien, Pero sí, hay personas que han tenido dificultades deglutorias con esclerosis múltiple, sí. Eh, bien, bien. no Pero, quiere pero nos dejas tranquilo que no son los más comunes, digamos. no, No son los más comunes. en algunos casos particulares que tienen cómics, pero no es lo más habitual. Bien. Y vos en tu trabajo, ¿qué es lo más habitual que encontrás en las personas de esclerosis múltiple? ¿Esto de la niebla? Sí, Bien, sí. Que muchas veces cuando llegaba la evaluación antes era más como que, bueno, la hacemos porque esta persona para que se relaje, porque en realidad es esto, era más subjetivo, era más psicológico, pero yo creo que como que obviamente lo más importante, lo más relevante llevó a otras investigaciones más relacionadas con la marcha, estas imposibilidades que eran más visibles, entonces la investigación en esta parte llegó un poco después. claro, claro, es Pero como creo que estos signos estaban nada más que eran más subjetivos. claro. Pero Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, si no bueno, hay preguntas, ya ya, estamos. ya Bueno, estamos y nos yo veremos en los posteos que la Pau me va a después dar material. les mando. Pero bueno, también como regla un poco, además los desafíos cognitivos, el aprendizaje, la vida social, la actividad física, también hay como rescates diarios y con esto ya. Sí, ¿A sí, qué me refiero? Primero, la regla de una sola cosa por vez, para usted y para todos. Sí o sí, un foco por vez, haciendo esto a veces la demanda, a ver, no sé, crianza laboral, interrupciones, hace que uno tenga que estar en varias tareas yendo y viniendo, pero dentro de lo posible no estamos para la multitarea, más en un cerebro que tiene un, una fatiga, una utilización de energía extra. claro. Eh, y No, después, no, descargar una sola cosa a la vez. Usar agendas y alarmas es fundamental. No tiene sentido cargar el cerebro con la lista del súper. claro, La dejo anotada para que no se me pase nada y mi cerebro está conectado con, ya sea lo laboral, el ocio, o lo que jugar. sea. Hay que vaciar las cosas que no es necesario que estén ocupando lugar cuando no necesito. ¿Ya? Y hacer pausas con esto de la fatiga. Si yo ya sé que me canso mucho cuando estoy haciendo cierta actividad, tomando una decisión, haciendo un discurso en el museo, lo que sea, bueno, saber que cada, no sé, 45 minutos de foco en algo, 5 minutos de descanso. Claro. Porque es prevenir esa fatiga y esa niebla mental, hasta sentirse abajo del agua, agotamiento, mientras se puede prevenir un poco. Es igual Claro. que los físicos, si yo camino 10 cuadras, me fatigo, entonces camino 5, me siento y después sigo, esto sería igual. Estoy focalizada mentalmente en una actividad tanto tiempo. Me pongo una alarma para tomarme una pausa porque ya sé que si sigo, llego a las 10 de la noche, 9, ya sin poder hacer más nada. Claro. Un poco útil para todos. Pero... Sí. Bien, ahí preguntaron si podíamos volver a comentar lo que es la niebla mental. Bien, básicamente tiene que ver con la fatiga cognitiva, si es a eso a lo que se refiere. La fatiga cognitiva, que es esto, cansarse rápidamente después de una actividad intelectual medianamente sencilla. La dificultad atencional, no poder mantener el hilo de una conversación, perder el foco si me interrumpen, eh, no poder estar en una misma tarea de principio a fin, y el tiempo de respuesta, este enlentecimiento, donde me lleva más tiempo tomar decisiones, me lleva más tiempo acceder a la palabra que quiero usar, eh, me lleva más tiempo resolver un problema matemático, ¿sí? Y todas estas cosas, tanto la fatiga, la dificultad atencional y la lentitud para diferentes actividades, tienen que ver no tanto con lesiones
cerebrales ahí, sino que esta falta de mielina que lentece la transmisión eléctrica del cerebro hace que la información no llegue tan rápido a estas áreas que uno necesita para hablar, para resolver problemas, para recordar un dato. Está muy No bien. sé si se entiende. Sí, me parece que sí. Bueno, ahí justamente pusieron sí, a eso me refería. Claro, claro. Buenísimo. Bueno, Pau, ha Bueno, sido un placer, como siempre. No sé si soltar el celular porque tengo miedo que no se escuche y yo no puedo mover la... Así que como que, ¡ay! Pero bueno, nada, agradecerte como siempre la buena onda, que siempre estás con nosotros y siempre estás para las cosas que se me ocurren y te prendes siempre. Así que muchas gracias, Pau. Gracias a todos los que vieron. Y bueno, a esperar este día de la esclerosis múltiple, esperando que se visibilice un montón más y que se siga trabajando, investigando, se instale esto de la empatía, de la visibilización y de que las personas cada vez que llegan al diagnóstico tengan menos miedo, que no todo es excelentemente inminente e importantísimo, sino que se pueden y hay estrategias y se puede llevar una vida normal. tal cual, y ir de a poco ocupándose de cada uno de los temillas que van De a pasando. poco, de Y a un bueno, problema a la vez. Lo dijo la Pau hace un rato. De a un problema a la vez. gracias, Ro, por invitarme siempre. La verdad que estaba más activa antes en las redes, ahora no, pero un placer participar. Así que gracias por la invitación, gracias por tu aporte y por seguir sosteniendo este espacio que la verdad que es súper valioso. Así que Gracias. bueno, muchos Bueno, saludos y abrazos para todos. Mañana y bueno, el resto del mes. el resto del año. Sí, Nos tal vemos. cual. Muchas gracias, Nos Pau. vemos. Chau, chau. Abrazo. Chau, chau.